Buenas tardes, profesor. Soy la alumna Rosita Isis Neira Pulgar. Hoy voy a hablar sobre las tres teorías. Una de ellas es teoría de sistemas, la siguiente es teoría cibernética y por último de la teoría de la comunicación humana. Para hablar de la teoría de sistemas, tenemos que mencionar al que postuló esta teoría, fue Ludwig von Bertalanffy en 1950, ¿no? Él nos dice que, bueno, en este caso, perdón, la teoría de sistemas o teoría general de sistemas es el estudio interdisciplinario de los sistemas en general, ¿no? El propósito de esta teoría es estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel de todos en todos los campos de la investigación, ¿no? Un sistema se define como una entidad con límites y con partes interrelacionadas e interdependientes, ¿no? Cuya suma es mayor a la suma de sus partes. El cambio de una parte del sistema afecta a los demás. Y con esto al sistema completo, ¿no? Generando patrones predecibles de comportamiento, ¿no? El crecimiento positivo y la adaptación de un sistema dependen de cómo se ajuste este mismo a su entorno, ¿no? Además, a menudo los sistemas existen, ¿no? Para cumplir un propósito común, o sea, una función, ¿no? Que también contribuye al mantenimiento del sistema y a evitar sus fallos, ¿no? El objetivo de la teoría de sistemas es el descubrimiento sistemático de las dinámicas, ¿no? Restricciones y condiciones de un sistema, ¿no? Así como de principios, ¿no? Entre estos tenemos los propósitos, medidas, métodos, herramientas, etcétera, ¿no? Que puedan ser discernidos y aplicados a los sistemas en cualquier nivel de anidación y en cualquier campo, ¿no? Con el objetivo de lograr una equifinalidad optimizada, ¿no? La teoría general de sistemas trata sobre conceptos y principios de amplia aplicación, al contrario de aquellos que se aplican en un dominio particular del conocimiento, ¿no? Distinguen los sistemas dinámicos o activos de los estáticos o pasivos, ¿no? Los primeros son estructuras o componentes de actividad que interactúan en comportamientos o procesos, mientras que los segundos son estructuras o comportamientos o componentes, que están siendo procesados, ¿no? Hablando un poco del origen de la teoría general de sistemas, esta aparece como una metateoría, ¿no? Esto quiere decir la teoría de las teorías, ¿no? Cuyo objetivo es, partiendo del concepto abstracto de sistema, formular reglas de valor, ¿no? General que sean aplicables a cualquier sistema y en cualquier nivel de la realidad, ¿no? Los sistemas estudiados corresponden a sistemas concretos caracterizados por ser complejos y únicos, ¿no? La teoría general de sistemas también puede ser vista como un intento de superación de varias disputas clásicas de la filosofía en torno a la realidad y en torno al conocimiento, ¿no? Algunas de las más importantes es el materialismo frente a vitalismo, el reduccionismo frente a perspectivismo y mecanicismo frente a teleología, ¿no? La primera, entre materialismo y vitalismo, había primado largamente la posición monista, ¿no? Caracterizada por ver que en el espíritu una manifestación de la materia, o sea, un epifenómeno, ¿no? De su organización, o sea, la adquisición de forma, ¿no? Del desarrollo de la TGS y de otras ciencias sistémicas ha aportado, ¿no? Una respuesta a esta discusión, formulando conceptos como el de propiedades emergentes que han servido para reafirmar la autonomía de los fenómenos, ¿no? Como la conciencia, ¿no? Y con esto concebirlos nuevamente como objetos legítimos de investigación científica, ¿no? Una contribución hace la TGS en la disputa entre reduccionismo y perspectivismo, ¿no? Abordando sistemas complejos y totales, ¿no? Buscando analíticamente aspectos esenciales en su composición y en su dinámica que puedan ser objetivo de generalización. Frente al debate mecanicismo, causalismo y teleología, la aproximación sistémica ofrece una explicación más cercana al mecanicismo, entendiendo el comportamiento de una cierta clase de sistemas complejos como orientado a un fin, ¿no? Por ejemplo, el fundador de la cibernética, que fue Norbert Wiener, acuñó la noción de sistemas teleológicos para referirse a aquellos que tienen su comportamiento regulado por retroalimentación negativa, ¿no?
Sin embargo, podemos decir que fue fundamental el aporte planteado por Charles Darwin en su teoría de selección natural, ya que evidencia cómo un mecanismo ciego es capaz de producir orden y adaptación, al igual que un sujeto inteligente, ¿no? Y hablando del desarrollo, aunque la TGS surgió en el campo de la biología, pronto se vio su capacidad de inspirar desarrollos en disciplinas distintas y se apreció su influencia en la aparición de otras nuevas, ¿no? A partir de entonces se ha ido constituyendo el amplio campo de la sistémica o de las ciencias de los sistemas, incluyendo especialidades como la cibernética, la teoría de la información, la teoría de juegos, la teoría del caos o la teoría de las catástrofes, ¿no? En algunas, como la última, ha seguido siendo un lugar prominente en la biología. En el ámbito metamórfico de la teoría describimos descripción del propósito, ¿no? Usar los mismos, la teoría general de sistemas en su propósito más amplio contempla la elaboración de herramientas que capaciten a otras ramas de la ciencia en su investigación práctica, ¿no? Por sí sola no demuestra ni deja de mostrar efectos prácticos, ¿no? Para que esta teoría o una teoría de cualquier rama científica esté sólidamente fundamentada, ha de partir de una sólida coherencia sostenida por la TGS, ¿no? Si se cuenta con resultados del laboratorio y se pretende describir su dinámica entre distintos experimentos, ¿no? La TGS es el contexto adecuado que permitirá dar soporte a una nueva explicación que permitirá poner a prueba y verificar su exactitud. Por esto se lo ubica en el ámbito de la metateoría, pues, ¿no? La TGS busca descubrir isomorfismos en distintos niveles de la realidad que permiten, ¿no? Usar los mismos términos y conceptos para describir rasgos esenciales de sistemas reales muy diferentes y encontrar leyes generales aplicables a la comprensión de su dinámica, ¿no? Favorecer primero la formalización de las descripciones de la realidad, luego a partir de ella permitir la modelización de las interpretaciones que se hacen de ella, ¿no? Facilitar el desarrollo teórico en campos en los que es difícil la abstracción del objeto, ¿no? Por su complejidad o por su historicidad, ¿no? Superar la oposición entre las dos aproximaciones al conocimiento de la realidad, ¿no? La analítica basada en operaciones de reducción y la sistémica basada en la composición. En descripción del uso, pues el contexto en el que la TGS se puso en marcha es el de una ciencia dominada por las operaciones de reducción características del método analítico. Básicamente, para poder manejar una herramienta tan global, primero se ha de partir de una idea de lo que se pretende demostrar, definir o poner a prueba, ¿no? Teniendo claro el resultado, ¿no? Partiendo de la observación en cualquiera de sus vertientes, ¿no? Entonces se le aplica un concepto que lo mejor que se puede asimilar, resultando familiar y fácil de entender, ¿no? A semejanza de estos métodos, la TGS trata de ir desengranando los factores que intervienen en el resultado final, ¿no? A cada factor le otorga un valor conceptual que fundamenta la coherencia del observado, ¿no? Enumera todos los valores y trata de analizar todos los por separado, ¿no? Y en el proceso de la elaboración de un postulado trata de ver cuántos conceptos son comunes y no comunes, ¿no? Con un mayor índice de repetición, así como los que son comunes con un menor índice de repetición, ¿no? En ámbito de lo que es la aplicación, tenemos a la entropía, entalpía y negentropía, ¿no? Muy bien, un ejemplo para explicar un poco lo que es la teoría de sistemas, podemos decir que cada órgano del cuerpo humano afecta su funcionamiento global, ¿no? Y el sistema digestivo es bastante diferente al sistema nervioso, al sistema endocrino,
pero no hay parte alguna que tenga un efecto aislado del todo, ¿no? Ninguno de estos subsistemas es totalmente independiente, ni el sistema circulatorio ni el sistema linfático pueden funcionar de manera aislada, ¿no? Porque entonces no forman un ser vivo. Claro, el sistema digestivo no puede vivir sin el, o no puede existir sin el, el sistema nervioso o el sistema linfático, ¿no? Si bien es cierto, son un sistema que forman uno solo, pero que a su vez trabajan, ¿no? Como un engranaje con todos los sistemas del cuerpo, ¿no? Muy bien, pasamos a lo que es la teoría de la comunicación humana. Esta es postulada por Paul Watzlawick. ¿Ya? Las terapias familiares y sistémicas deben mucho a esta teoría de la interacción entre personas. Desde la teoría físico-matemático de Shannon y Weaver, conocida como teoría matemática de la información, hasta la teoría psicológica con base a la percepción propuesta por Abraham Moles, pasando por una teoría social con base en la lengua de Saussure, o con base en la antropología cognitiva, que es de Levi Strauss, o con base en los enfoques interaccionistas y sistémicos de Bateson, Watzlawick, Goffman, y más aún también han destacado las aportaciones en el campo de los efectos de la comunicación de masas, un ámbito representado por nombres como Lanswell, Lasserfeld, Berelson y Hofland, ¿no? Y las teorías críticas de la comunicación promovidas desde la escuela de Frankfurt por intelectuales como Adorno, Horkheimer y Marcus, ¿no? Entre otros. Este panorama pone en evidencia la complejidad del asunto, ¿no? Las múltiples aportaciones con que se ha tratado de dotar de coherencia a lo que conocemos como teoría de la comunicación, ¿no? Ello es resultado, entre otros factores, de la polisemia misma del concepto de comunicación, ¿no? Desde el enfoque sistémico de la comunicación, uno de cuyos máximos representantes es Paul Watzlawick, autor de la obra, autor de esta teoría de la comunicación humana, quien indica, ¿no?, que el conjunto de elementos de interacción en donde toda modificación de uno de ellos afecta la relación entre otros elementos, ¿no? Esta definición nos acerca al concepto de sistema, ¿no?, cuyo funcionamiento se sustenta a partir de la existencia de dos elementos, ¿no? Por un lado, la energía que lo mueve, los intercambios, las fuerzas, los móviles, las tensiones que le permiten existir como tal, y por el otro, la circulación de informaciones y significaciones mismas que permiten el desarrollo de la regularización y el equilibrio del sistema, ¿no? En este sentido, la comunicación es un sistema abierto, ¿no?, de interacciones inscritas, siempre en un contexto determinado. Como tal, la comunicación obedece, ¿no?, a ciertos principios. Podemos decir el principio de totalidad, el principio de causalidad circular y el principio de regulación, ¿no? El principio de totalidad, que implica que un sistema no es una simple suma de elementos, ¿no?, sino que posee características propias, ¿no?, diferentes de los elementos que lo componen, ¿no?, tomando por separado, ¿no?, o tomados por separado, ¿no? En este caso, el principio de causalidad singular, según el cual el comportamiento de cada una de las partes del sistema forman parte de un complicado juego de implicaciones mutuas, de acciones y retroacciones, ¿no? Y por último, el principio de regulación, que afirma que no puede existir comunicación que no obedezca a un cierto número mínimo de reglas, ¿no?, normas y convenciones, ¿no? Estas reglas son las que precisamente permiten, ¿no?, el equilibrio del sistema. Los tres principios señalados en esta diapositiva constituyen una de las principales aportaciones de la Escuela de Palo Alto a la comprensión de la comunicación en la obra clásica de Watzlawick, ¿no?, Bevan y Jackson, la teoría de la comunicación humana, postulada en 1971, ¿no? Se hace hincapié
en estos principios, ¿no? Eh, básicos del sistema, ¿no? La totalidad se explica afirmando que cada una de las partes, ¿no? Como ya hemos mencionado, de un sistema está relacionado de tal como modo con las otras, que un cambio en una de ellas provoca un cambio en todas las demás y en el sistema total, ¿no? El principio de causalidad circular se explica a partir del concepto de retroalimentación proveniente del enfoque cibernético inaugurado de Norbert Wiener en 1948, ¿no? Por último, ¿no? El principio de regulación es nombrado a partir del término equifinalidad, ¿no? Comprendido como el conjunto de elementos que dotan la estabilidad sistémica, ¿no? Todo lo anterior pone en evidencia que la comunicación, antes que nada, es un sistema abierto de intercambios de interacciones, ¿no? De hecho, las primeras definiciones de comunicación apuntan a su vertiente interpersonal relacional, ¿no? Más que a la concepción mediada que ha prevalecido y dominado el pensamiento sobre comunicación a lo largo de su existencia como campo académico, ¿no? La teoría de la comunicación humana de Watzlawick plantea que los problemas de comunicación entre las personas se deben a que siempre tenemos, ¿no? el mismo punto de vista, a que no siempre tenemos el mismo punto de vista, ¿no? que nuestros interlocutores. La falta de cumplimiento de determinadas reglas comunicativas provoca fallos en la comprensión mutua y patrones de interacción patológicas, ¿no? Las aportaciones de Watzlawick se enmarcan en el enfoque interaccional de la psicoterapia, que tiene un máximo exponente en el Mental Research Institute de Palo Alto, ¿no? Ahí Watzlawick desarrolló un sistema y sistematizó, ¿no? el trabajo realizado por referentes como Don Jackson y Gregory Bateson, ¿no? Bueno, y sus esfuerzos fueron determinantes, ¿no? en el surgimiento de las terapias sistémicas familiares, ¿no? Bueno, hablando un poquito de del del instituto, ¿no? Mental Research Institute de Palo Alto, ¿no? El Mental Research Institute, abreviado habitualmente como MRI, fue fundado por Don Jackson en 1958 en la ciudad de Palo Alto, ¿no? California. En muchos casos se hace referencia a la tradición terapéutica del MRI como escuela interaccional de Palo Alto, ¿no? La Escuela Interaccional de Palo Alto promovió, ¿no? el desarrollo de las terapias breves y basadas en la investigación científica que ponen el foco en la interacción entre personas, especialmente a nivel familiar, ¿no? Con los años, la orientación del MRI ha evolucionado, ¿no? hasta planteamientos cercanos al constructivismo, ¿no? Y a esto se desarrollan los axiomas de la teoría de la comunicación, ¿no? teniendo como principal una de ellas, o al primero, que dice que es imposible no comunicar, ¿no? Cualquier conducta humana tiene una función comunicativa, incluso aunque esto se intente evitar, ¿no? No solo comunicamos mediante palabras, sino también con nuestras expresiones faciales, ¿no? Watzlawick llama técnicas de descalificación a los modos de comunicación anómalos, mediante las cuales algunas personas invalidan, ¿no? sus propios mensajes o los de otros, por ejemplo, dejando las frases sin acabar. La estrategia de síntoma consiste en atribuir, ¿no? la falta de comunicación a estados físicos y mentales, como la embriaguez, el sueño, el dolor de cabeza, ¿no? Un ejemplo puede ser un encuentro entre dos personas en las que una de ellas transmite información de forma verbal a la otra, ¿no? Esta persona puede permanecer en silencio, pero ese silencio también está transmitiendo información, ¿no? Podemos darnos cuenta si lo que le estamos contando es agradable, le es aburrido, le da mucha pena, le da alegría, ¿no? En fin. En base a sus gestos. Tenemos el segundo axioma, el aspecto de contenido y del de relación, ¿no? Los aspectos relacionales de los mensajes modifican, ¿no? la interpretación que hace el receptor de su contenido. ¿Cómo sucede con el tono de ironía, por ejemplo, ¿no? La metacomunicación, que consiste en dar información sobre los propios mensajes verbales, ¿no? Depende del nivel relacional y es una condición necesaria para que la comunicación entre el emisor y el receptor tenga éxito. Un ejemplo de esta es una persona que le pregunta a otra: ¿sabes qué hora es?, ¿no? Esto se puede interpretar de muchas maneras. Una de ellas puede ser que la persona esté fastidiada porque quizás la otra ha llegado tarde, como también puede ser que simplemente le está preguntando la hora, ¿no? y quisiera saber, ¿no? quisiera que se lo diga.
En el tercer axioma de la comunicación tenemos la modalidad analógica y la digital, ¿no? Este principal básico de la teoría de Wallerby está íntimamente relacionado con el anterior, ¿no? Así, mientras que en el aspecto de contenido de la comunicación el envío de información es digital, o se transmite un mensaje o no se transmite, el aspecto relacional se da de modo analógico, ¿no? Esto implica que su interpretación es mucho menos precisa, pero potencialmente más rico desde un punto de vista comunicativo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando una de las personas regaña a la otra y como consecuencia se retrae. Debido a esta actitud vuelve a regañarla, ¿no? Esta situación es recíproca y reiterativa y puede servir como ejemplo para explicar este axioma, ¿no? Bueno, en el cuarto axioma, las personas frecuentemente nos focalizamos solo en nuestro punto de vista, ¿no? Ignorando el de aquellas con quienes hablamos y entendiendo nuestra propia conducta como reacción a la del interlocutor, ¿no? Esto lleva a la creencia errónea de que existe una única interpretación correcta y lineal de los acontecimientos, ¿no? Cuando en realidad las interacciones son circulares, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, un ejemplo de ellos puede decir pase por favor, pero eso le dices con la boca, pero con la mano le puedes hacer un gesto que indique impaciencia, ¿no? Como diciendo apúrate, pasa rápido, ¿no? En el quinto axioma, cuando ambos tienen un poder equivalente en el intercambio, o sea, conocen la misma información, decimos que la comunicación entre ellos es simétrica, ¿no? Por contra, la comunicación complementaria se da cuando los interlocutores tienen un poder informativo distinto, ¿no? Hay varios tipos de intercambio complementario. Uno de ellos, uno de los interlocutores puede intentar neutralizar el intercambio, ¿no? Dominar la interacción o bien facilitar que la otra persona lo haga. Algunos ejemplos es de la comunicación puede ser una relación de pareja que existe en una comunicación simétrica en la que los dos se sitúan al mismo nivel, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos critica una actitud y la otra persona critica otra actitud de esa persona, ¿no? Y esta comunicación complementaria puede ser entre un padre y un hijo en la que el hijo expresa una pregunta o una duda y el padre responde con un consejo o una solución. Y pasando a lo que es la teoría cibernética de Norbert Wiener, en 1942, podemos decir, ¿no?, que la cibernética tiene que ver con el control y la comunicación de sistemas vivos en máquinas y en estructuras organizadas, ¿no? Es la ciencia que mantiene el orden en tales sistemas, ¿no? Fue Norbert Wiener, matemático estadounidense de MIT, quien estableció la cibernética como la ciencia que trata de los factores comunes de control y comunicación en los organismos vivos, ¿no? Las máquinas y las organizaciones, ¿no? Su libro Cybernetics, publicado en 1948, ha sido traducido al castellano, ¿no? Y apareció en este idioma en 1971, ¿no? La cibernética trata la teoría de sistemas, tales como el sistema nervioso de los animales, las calculadoras y las computadoras electrónicos, los servosistemas para el control automático de máquinas y aparatos y otros sistemas de procesamiento de la información, ¿no? En consecuencia se sobrepone a campos tales como la neurofisiología, ¿no? Los computadores, la teoría de la información y la teoría de la automatización y búsqueda e identifica características comunes a tan diversas disciplinas, ¿no? También resulta apropiado hablar de la cibernética en las organizaciones y sistemas sociales, ¿no? El modelo cibernético corresponde igualmente al proceso de comunicación en el organismo vivo, ¿no? El cual, como toda estructura organizada, contiene información dentro de sí mismo. Así que aquí, se entiende, ¿no?, la información en su sentido etimológico, ¿no?, como un agente activo. La cibernética, según Wiener, es la ciencia del control y la comunicación en los seres vivos, ¿no?, y las máquinas, ¿no? Las ideas de la cibernética
pueden ser aplicadas en cualquier ciencia y están relacionadas con la coordinación, la regulación y el orden del control, ¿no? El objeto de estudio de la cibernética son los sistemas complejos, dinámicos e interconectados, ¿no? Donde no puede aplicarle o aplicarse el método experimental que recomienda variar de uno por uno los factores involucrados, ¿no? Aunque la física y la matemática eran los campos originales donde se pensaba que tendrían mayor impacto los estudios de la cibernética, algunos autores afirman que es el campo de la terapia familiar donde germinaron las ideas propuestas por la cibernética, ¿no? El surgimiento de la teoría cibernética en 1948 ocurre casi al mismo tiempo con otras disciplinas, ¿no? La teoría de la información y la teoría general de sistemas, ¿no? La cibernética se atribuye formalmente, como mencionábamos, a Norbert Wiener, ¿no? Aunque el científico mexicano Arturo Rosenblatt también realizó importantes contribuciones a dicha teoría, ¿no? Muy bien, hablando del modelo epistemológico, constituye, ¿no? La forma en que las personas conocemos las cosas, la forma en que pensamos que conocemos la realidad, ¿no? La epistemología se ocupa de las reglas que gobiernan el funcionamiento de la cognición humana, ¿no? Es decir, cómo conocen las personas y la manera en que las personas piensan que conocen las cosas, ¿no? En lo que es causa-efecto, donde un estímulo lleva una respuesta, causalidad lineal, por un modelo de causalidad circular que requiere de los conceptos claves de retroalimentación e información, ¿no? Según Vargas en 2004, ¿no? El modelo causa-efecto, ¿no? Asevera que las mismas causas establecidas, los mismos efectos, afirmación que cuestiona el modelo circular, ¿no? La epistemología lineal progresiva, ¿no? Estas tienen, ¿no? La epistemología sistémica, ¿no? También llamada circular, recursiva, ecológica o cibernética, ¿no? En la primera constituye, ¿no? El modelo tradicional y se encuentra en el modelo médico y la psiquiatría, ¿no? El psicoanálisis y el conductismo, ¿no? Es una epistemología de corte reduccionista, atomista y anticontextual, ¿no? Por el contrario, la epistemología sistémica, cibernética es sistémica, ¿no? Interrelacional y contextual, ¿no? Lo que estabiliza y coordina el funcionamiento de los sistemas complejos como los seres vivos, o la sociedad, y les permite hacer frente a las variaciones del ambiente y presentar un comportamiento más o menos complejo, es el control, ¿no? Que le permite al sistema seleccionar los ingresos, o sea, los inputs, para obtener ciertos egresos, los outputs, ¿no? Predefinidos, ¿no? La regulación está constituida por los mecanismos que permiten al sistema mantener su equilibrio dinámico y alcanzar o mantener un estado, ¿no? Un concepto muy importante y casi fundamental en la cibernética es el de la retroalimentación, ¿no? La retroalimentación parte del principio de que todos los elementos de una totalidad de un sistema deben comunicarse entre sí para poder desarrollar interrelaciones coherentes, ¿no? Sin comunicación no hay orden y sin orden no hay totalidad, ¿no? Lo que rige tanto para los sistemas físicos como para los sistemas biológicos y los sociológicos, ¿no? La retroalimentación puede ser positiva, negativa o compensada, ¿no? La negativa es cuando su función consiste en contener o regular el cambio. En la positiva, si amplifica o multiplica el cambio de una dirección determinada, y se dice que es compensada cuando un regulador ejerce alternadamente retroalimentaciones positivas y negativas según las necesidades del mantenimiento de la estabilidad del sistema regulado, ¿no? Por ejemplo, refrigerador, temperatura humana. Y podemos decir que la cibernética es el estudio interdisciplinario de la estructura de los sistemas reguladores, ¿no? La cibernética está estrechamente vinculada a la teoría de control y a la teoría de sistemas.
tanto en sus orígenes como en su evolución, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, la cibernética es igualmente aplicable en los sistemas físicos y sociales, ¿no? Los sistemas complejos afectan y luego se adaptan a su ambiente externo, ¿no? En términos técnicos, se centra en funciones de control y comunicación, ambos fenómenos externos e internos al sistema, ¿no? Esta capacidad es natural en los organismos vivos y se ha imitado en máquinas y organizaciones, ¿no? Especial atención se presta, ¿no?, a la retroalimentación y sus conceptos derivados. Mi profe, profesor, eso sería todo. Gracias.